muy difícil hacer cloud en compañías, gobiernos y empresas muy grandes. En los últimos años también en el mundo militar hay muchas opciones de usar el cloud sobre AI y sobre otras cosas. Entonces es un mundo muy difícil. Yo cuando empecé en 2017 había 20, 30 servicios en Amazon AWS. Hoy 180, 200, 220. 200. Entonces cada un servicio se paga diferente. Lo más importante para mí cuando hablábamos de FinOps, la cultura que tiene la compañía, el responsable de FinOps no es una persona, tienen que ser todos juntos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FinOps Más que Costes. Hoy tenemos pues un invitado bastante especial, bastante curioso por la relación que tiene con este podcast, nuestro amigo Ariel. Y bueno, para Damián más que un amigo, ¿no? En las buenas y en las Claro. malas. Así es, aquí de hermanos, a los dos Ariel es mi hermanitos. hermano. Eso es. Pues nada, Ariel, un placer tenerte aquí. La verdad es que ha sido fácil contactarte, por lo que sea. Y nada, cuéntanos un poco, pues, cuál es tu historia, ¿no? Y bueno, cómo has vivido tú todo el tema de FinOps desde un poco, desde que tú has estado desde que empezó. Así que nos cuentas un poco cuál ha sido tu experiencia y cómo ves todo este tema. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme aquí, es un placer. Además, como dijiste, lo conozco. Vamos, un poco menos, pero ya parece que tenemos muy buena relación. Y bueno, yo la verdad que mi carrera era muy tecnológica. En los primeros años hice casi de todo, era eh, developer, DBA, hice mucho del mundo de data y después cuando más o menos empecé yo a tocar el mundo de cloud en 2017, Ujú. 2017, para mí era, no digo muy fácil, pero algo que me vino bien, porque ¿qué pasa con el mundo del cloud? Antes que vamos a empezar a hablar de FinOps, el mundo del cloud cambió muchas cosas. Ujú. Cambió la manera de pensar en tecnología. Hoy a la mañana pienso en algo y hoy a la tarde, después de la tarde, lo puedo hacer. Que eso Sí. es una locura, ¿no? Pensar Ujú. hace 10 años que tenés una idea y cómo la haces, tenés que ir a comprar computadoras, servers, una locura. Y bueno, y hoy lo puedes hacer en 2 minutos, en 10 Así minutos. es. Y, y yo tuve la suerte de estar en compañías muy grandes, gobiernos que empezaron a pensar cómo hacemos cloud, que es muy diferente de un startup que empieza a hacer cloud. Porque un startup, como dije antes, quiere hacer cloud en 2 minutos, no tiene historia, no tiene legacy, no tiene ningún problema. Compañías grandes no tienen a veces las personas que saben mucho cloud, la política de Sí. compañías, quién la toca, quién la quiere. Nuevos trabajos, como decir DevOps. ¿Quién pensaba en DevOps hace 10 años o hace 7 años? FinOps. Ya ni te cuento. Y bueno, y entonces este cloud que es muy bueno de un lado, hizo muchos problemas y mucho quilombo de otro lado. Y yo, para mí era fácil porque, bueno, trabajé muchos con developers y muchos del otro lado, de personas que usan más system Ujú. y tienen que. La cabeza es diferente cuando sos un developer o cuando haces Sí. IT. Es muy diferente. Y yo tuve la suerte y bueno, hice esto, y yo puedo comunicar a los dos para ayudar a compañías a hacer cloud mucho Ujú. más fácil, que es muy difícil hacer cloud en compañías, gobiernos y empresas muy grandes. Entonces, de ahí yo entré al mundo de cloud y me gustó mucho y empecé a hacer una cosa que se llama CCOE, Cloud Center of Excellence. Ujú. Es la idea mayor de cómo ayudar a las compañías a ir a la cloud. Y se hablan de muchas cosas. En este podcast hablamos de FinOps, pero hay muchos problemas y muchas ideas que hay que aplicar y que hay que decidir para hacer el cloud bueno. Entonces, Sí. vamos a decir que ya estamos en el cloud, empezamos y ahora podemos hablar un poquito de FinOps. Párenme si quieren preguntar, porque yo puedo hablar hasta mañana.
No te preocupes, no te preocupes. No, vamos a, o sea, eso es un poco el tema, ¿no? Ver un poco de dónde viene todo y lo que tú dices, ¿no? De esas sinergias, pues eso, como has dicho, de DevOps, ¿no? Venir, no es lo mismo un DevOps que viene de la parte de IT que un DevOps que viene de la parte de desarrollo. No está tan curtido uno en problemas como, por ejemplo, el otro rol, ni el otro está tan curtido en desarrollar, hacer scripting, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dices tú, ¿no? Un poco el tema del CCOE, que al Ujú. final es uno de los temas núcleos, ¿no? De FinOps, de tener como un elemento, un equipo central, ya sea pues de cloud entero y luego bien de FinOps, que te permita un poco ya ayudar al resto, sobre todo en compañías, lo que tú dices, gobiernos, compañías muy grandes que tienen otra forma de funcionar, que no son tan ágiles de aplicar finos, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es como en esa parte de FinOps, dentro de lo que tú comentas del CCI, ¿cómo lo has vivido tú, como en tu experiencia, ¿no? De cómo se ha ido implementando, cómo ha empezado, cómo ves que ha ido funcionando ese, y cómo ha ido evolucionando, sobre todo, ¿no? En compañías, sobre todo grandes, que al final Sí. yo creo que mucha gente pues, trabajará, habrá gente que trabaja en una startup, pero mucha gente trabajará pues, en compañías grandes, donde las políticas son las que son, donde los ritmos son los que son. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú. Genial. Entonces, el problema, yo cuando intento hablar de cloud, divido, como dijiste antes, hay compañías grandes y también un enterprise, que son a Ujú. veces gobiernos, o Sí. ahora en los últimos años también hay, en el mundo militar, hay muchas opciones de usar el cloud sobre IA y sobre otras cosas. Ujú. Entonces es un mundo muy difícil. En el otro lado está el mundo de startups, que es, no digo que es fácil, pero la gente más, Más rápido. sí, es más rápido, hay mucha tecnología y la gente aprende. Ujú. También hay sus problemas ahí, después voy a intentar tocarlos. Ujú. Y hay el mundo de SMBs, que hay top SMBs, o hay compañías, y cada uno ve el mundo de cloud y el mundo de FinOps un poco diferente, ¿ok? Entonces, podemos entrar en cada uno, pero vamos a hablar en general. Ujú. Porque hay un problema en el mundo económico, y yo digo que es un problema ya del base, que no se puede Ujú. escapar de eso, ¿no? No es que se pueda escapar. No sabes al final del mes cuánto pagas. Ya. Ese es el problema, el primer problema. Y cuando vas a hablar en el mundo de, digo en inglés, de procurement, ¿ok? Ujú. Antes que llegó el cloud era muy fácil. También decidir lo que compras. ¿Qué tenías que comprar? Tenías que comprar servers, tenías que comprar storage, tenías que comprar un database. Comprabas una vez por 3, 5 años. Era muy Ujú. fácil. Era muy fácil. Tenés así, había CRM y ERP, pero para tener decisiones de comprar, tenías 2 decisiones grandes cada año o cada 2 años, y era muy fácil. ¿Y qué decimos ahora? Que un DevOps, un developer, un I una persona de IT y el CTO pueden a la mañana y a la tarde y al mediodía comprar algo. Entonces, para mí es un problema, y Así es un es. problema que no se puede escapar. Entonces hablamos de eso del CCP, que tiene que hacer controlar todo el mundo del cloud, pero en cualquier CCP tiene que estar el mundo, alguien que sea respo res Responsable. responsible responsable al FinOps, ¿ok? Ujú. Y vamos a hablar otra vez, otro problema que yo digo que son problemas básicos. Ujú. ¿Quién decide qué comprar? R&D de la compañía, la señora, el señor o la señora de seguridad, el el developer, ¿quién decide al final? Y estos otra vez, son problemas que son del base del mundo de decidir, y quién tiene, al final el último say, decir: "Okey, compramos esto, hacemos esta arquitectura o hacemos la otra", y vamos a hablar de otro problema. Por ahora estoy hablando nada más de los problemas de cloud, pero, Sí. para intentar explicar que es muy difícil arreglar esto. Ujú. Yo cuando empecé en 2017, habían 20, 30 servicios en, Amazon AWS. Hoy 180, 200, 220. 200. Entonces,
cada un servicio se paga diferente. Y yo digo, bueno, esta es una fortuna, hay muchas, pero de otro lado no es tan bueno. Pues nosotros cuando tenemos que decidir con quién nos casamos, es muy difícil. Ahora, suponete, si tenemos una, no, más fácil, pero si tenemos ahora 200 mujeres o hombres para elegir, quilombo, ¿no? Así Claro, que, claro, cuando haces un business es mucho más fácil cuando sabes los gastos que van a tener. Claro. Y como que el cloud te cambió todo eso y lo hace mucho, mucho más difícil y mucho más complicado por las formas que hay, porque como dijiste, cada servicio hay una manera diferente de que Ujú. te cobran. Y bueno, entonces, hasta ahora hablamos de los problemas que hay. De otra manera, hablé de muchas cosas buenas que pensar en la mañana y experimentar también y hacer. Mm. Entonces, pero sí, en el mundo económico del cloud es muy difícil y hay que saber bien lo que hacer eh, para no gastar más plata de lo que que tenés que Claro. gastar. Habían muchos surveys que hicieron que compañías hasta gastan más de los 30% Sí. de lo que pagan. Y vos decís, bueno, es una locura, ¿no? Es una cosa mala. Pero yo digo, en el mundo de antes del cloud, ¿quién sabe cuánto gastaban más? Sí, o sea, ¿cuál es la, al final, esos datos seguro que estarán por ahí de la gente compraba o hacía data centers potentes, es decir, compañías, pues no sé, como Oracle, como, bueno, o propio Amazon, que al final lo que hizo fue desarrollar sus data centers para todos. ¿Cuánto les estaba sobrando de cantidad? O sea, pues probablemente mucha. Y eso siempre es algo que va a estar ahí, ¿no? Que al final algo te tiene que sobrar porque necesitas margen porque no puedes estar al 99,9 porque si haces 100 explota. Pero sí que tienes que tener un margen. Lo que pasa es que, claro, tener un 60% por algo que encima estás... Creo que duele más es cuando lo pagas a otra persona. Entonces, sí, claro, eso duele más porque se lo estás pagando a otro y otro se está haciendo rico, entre comillas, con algo que tú no estás aprovechando, ¿no? Y eso siempre creo que todo el mundo le duele, ¿no? Que si te gastas tú y dices, no, esto no, me lo he comprado, pero no lo he usado. Pero bueno, es mío. Pero en cambio al revés, y además ahora es un poco el cambio este de paradigma, ¿no? De CAPEX contra el OPEX, de decir, antes era todo CAPEX, todo gastos de capital, gastamos tanto para lo que tú dices, ¿no? X años. Ahora eso está con el tema de las reserves instance, el tema de los créditos, está como evolucionando a esa parte que creo que al final eso la gente de finanzas lo maneja un poco mejor o lo entiende más fácil para proyectar amortizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, luego está la innovación, el dinamismo de, oye, necesito un clúster, necesito una máquina virtual y no me puedo esperar a que tú pidas una máquina virtual durante un año, porque no, o sea, necesito mañana. Y igual, a mí me ha pasado veces de que alguien está, por ejemplo, el tema de la IA, ¿no? Muy Ujú. trendy y demás, se le ocurra entrenar una instancia un fin de semana, volver y que el budget del proyecto el lunes haya desaparecido. Porque alguien no ha sabido controlar cuánto presupuesto costaba entrenar una IA. Por ejemplo, al principio, me acuerdo que fue con Azure, al principio que no tienes muy claro, ¿no? Porque es difícil, es otra cosa que también se puede hablar, que es la dificultad, ¿no? De ver esos costes en diferentes proveedores, por eso, bueno, el tema de focus, el tema de intentar unirlo todo y demás. Entonces, son cosas complicadas y que al final la innovación que el cloud te da, por otro lado, te complica un poco la vida en lo económico, ¿no? Sí, sí. Y yo pienso que hablan mucho de las ventajas que hay del cloud. Para mí, la transparencia es lo más importante, Ujú, porque también ahora gastamos más del 30% de lo que tenemos, pero tengo un número y ujú, sé cómo arreglarlo. Antes no tenía. También digo, hablan del go to market, que puede ser muy rápido y de la experiencia, que es muy importante, pero al final, para mí, transparency es lo el regalo más grande que nos dio el, ujú. el mundo del cloud. Porque podemos arreglar cuando sabemos las cosas, tenemos los datos. Eh, y bueno, me parece que hablamos en macro, hablamos de mucho y podemos entrar adentro, pero vamos a hablar un poquito de lo que es FinOps.
pienso. Ujú. ¿Ok? Y la gente que puede tocar esta idea o el mundo de FinOps. Hay a veces compañías que dicen, bueno, podemos hablar de startups. Ujú. El grupo de developers, el R&D, es muy fuerte en compañías. Sí. Entonces, ellos, de lo que yo veo, más o menos todo el tiempo tienen la decisión final y bueno, y le dicen, porque son tecnológicos, tienen un poquito a veces la nariz para arriba, nosotros bueno, y bueno, y decidimos nosotros. Pero bueno, al principio está bien, está lindo, gastás $1.000, 2.000, 5.000, $10.000 por mes y ya se empieza a hacer un poco a pensar, bueno, porque el startup necesita plata para tener más empleados, tiene que todo el tiempo ir a buscar más, tiene que tener clientes y bueno, tiene que tener la idea también de la parte económica. Entonces, en una compañía así, ¿dónde metes el FinOps? ¿Y quién es el jefe del FinOps? ¿Ok? Claro. Entonces, según lo que yo lo vi, y toqué más otra vez en R&D, pues las compañías son un poco más grandes, viene el CFO de la compañía y intenta hacer un poco más de orden. Ujú. Ese, hablamos de las compañías, los startups, compañías chiquitas. Vamos a hablar de empresas grandes. Ujú. Tenés la financia, la económica, que tenés un CFO que seguro es muy, muy fuerte, muy, Mm. con muchos empleados también. Ujú. Y el IT de compañías no siempre es muy fuerte y pueden dar la lucha al CFO de la compañía. Ujú. Y también tenés la seguridad del CISO que quiere comprar y tenés el IT, y ahí, bueno, ¿dónde ponemos el FinOps? La idea es hacer un CCOE que tenga un sponsor, la gente que sea lo mejor que sea el CTO o el CIO de la empresa, Ujú. y bajo de ese CCOE tiene que estar un grupo de FinOps. ¿Y qué hace el FinOps? Para mí, lo que yo veo que hay a veces personas que hacen FinOps que no tienen experiencia tecnológica. Y Ujú. para mí es muy difícil hacer FinOps, Sí. FinOps real, ¿ok? Porque FinOps al final, últimamente se ve más y más claro que tiene que ser FinOps engineer, que tiene que ser una persona que entiende muy bien la tecnología, que entiende muy bien los servicios del cloud, porque al final hay AWS, hay Azure, hay eh, Google, GCP, Oracle y hay un poquito Sí. más. Y bueno, y hay compañías que hacen multicloud, que son más de una nube, y bueno, y es difícil. Y esa persona tiene que ser alguien que viene bueno, abajo, que puede ser mañana un DevOps o alguien que hace arquitectura y tiene que entender bien. De otro lado, sí, hay que hacer reportes y dashboards y cosas lindas y entender, sí, el mundo económico, porque como dijiste antes, hay también saving plans, y hay CAPEX y hay OPEX, pero para mí el FinOps tiene que ser una persona de tecnología Ujú. que ya viene con una base muy buena o que puede aprender, y después, bueno, de ahí se pueden hablar. Y no siempre en las empresas tienen muy claro el camino al cloud y tienen el camino al CCOE, y seguro que el fino viene último, porque y Sí. es absurdo, porque al final le decís a todos, vos querés gastar, y van a decir no, pero no todos No. pueden agarrar la decisión que ir en el path, en el Mm. cloud journey, como se habla, ir bien a la cloud. Entonces, seguimos en esta Sí. intentando, por lo menos yo digo que es muy difícil hacer FinOps, es muy difícil entender las cosas, y se hace más difícil cuando la compañía es más grande, porque Sí. hay mucha gente que toma decisiones. Sí, y además es un poco el tema de que al final si tú vienes un poco de la tecnología, de la parte más de abajo, que usas los recursos y demás, tú eres al final el que puede ver, el que puede saber un poco cómo hacer el ajuste, cuándo cambiar X cosas más a bajo nivel. Sí que es verdad que, por ejemplo, gente de finanzas o gente de pues, más management te puede decir, "Oh, mira, hay que recortar X", y tú le dices, mira, estamos gastando, quiero que me hagas un dashboard de lo que estamos gastando, y te dan como esa visión más arriba, que es lo que te puede ayudar luego al final la implementación.
siempre la tienen que hacer los mismos. Es decir, tú quieres hacer un dashboard de, por ejemplo, ver todos los recursos de todas las nubes que tengas, solo va a tener que hacer a ingeniería porque alguien tiene que conectar los datos y ponértelos ahí para que tú luego saber tomar la decisión en base a los datos, ¿no? Que es un poco esa fuerza que no tomes la decisión así. Yo creo que hay que bajar no sé cuánto. Vale, pues igual te estás cargando tu negocio, literalmente. O sea, y eso es otra parte, ¿no? Del FinOps que mucha gente al final se introduce en este tema por bajar costes, ¿no? Y reducir, pero tú al final lo que quieres no es tanto reducir del todo, sino sacar cuanto más valor de cada euro o de cada dólar o de cada X que metas en el cloud. Es decir, no es tanto bajar, sino maximizar eficiencias, maximizar ratios, que al final es lo que la empresa quiere. O sea, la empresa quiere, sí, puede tener un margen del 40% en lugar del 30%, solo porque tú sepas, no sé, hacer un savings plan muy bueno, Mm. la empresa te lo va a agradecer. Y eso es algo muy importante porque voy a decir en inglés, pero se habla a veces del usage en, Ujú. en el cloud y no se habla del waste. Y lo más Sí. importante al final el waste, porque si haces ahora una nueva aplicación y la moves a la nube o la haces de cero, al final él va a tener el cost. No sé si son $10 o 100, pero cuando haces bien la arquitectura, vas a tener un cost. Y por eso se tiene que, bueno, es también el desarrollo de la, de la compañía, de la gente que usa cloud. Entonces Ujú. tienen como tener la historia y ahí llegar a hablar, ¿verdad? Como cuál es el waste. Y esa es la idea al final. Y lo más importante para mí, cuando hablábamos de FinOps, es la cultura que tiene la compañía. Sí. Piensa en cómo lo hace, quién son la gente que está involved en eso. Porque si hay un FinOps y él nada más habla o intenta hacer, no vale nada, Ujú. no vale nada. Y la última cosa es, pienso que hay que tener muy buenos procesos para, para adaptar y para hacer bien cloud. Y en eso nada más parece que ya hablé demasiado hoy, para terminar o cerrar, hablan mucho de los ¿cómo se dice? Los herramientas que hay. Sí. Hay Apptio, lo compró IBM, y hay Cloudx, Botcom ahora. Ujú. Hay más o menos 30, 40, 50 startups también que hacen nuevas Y herramientas y no se terminan. cada Y día hay más. herramientas, O sea que, sí, y cada uno dice soy diferente y lo hago, pero al final yo digo que Cloud Economics ujú. es cómo hablar de verdad de FinOps, es el Cloud Economics que una compañía tiene que mirar y hacer. No lo puede arreglar un solo herramienta. Tiene que ser, como dije antes, procesos y la cultura y la gente que está usando y haciendo FinOps. Es algo, ¿qué vamos a decir? Es Es algo, algo difícil. yo creo que es algo que un FinOps lo tiene que hacer, un FinOps que sí, como dijeron ustedes, que tiene que venir de Ujú. ingeniería y entender bien las cosas, pero al final, y es algo que no sé si lo tocamos mucho, pero en los datos, porque cada vez tenés más datos Ujú. y un buen FinOps tiene que saber cómo usar los datos y cómo dar a cualquier persona los datos que es relevante para él. O sea, si es para el R&D, cómo se lo damos para que lo use, si es el procurement, cómo se lo la damos mejor, todo eso que hablamos de dashboard. Pero Ujú. al final tenés muchos, muchos, muchos datos y un buen FinOps tiene que saber cómo manejarlos y cómo hacerlo fácil, viste, que todo lo demás se entienda. Pero, Y tenés no sé razón. si una sola herramienta, ¿viste? Puedes utilizar una herramienta y crear alrededor, o usar dos herramientas y crear más alrededor y ver cómo, ¿viste? La manera mejor que puedes presentar las cosas. Pero eso es la idea. Al final, yo digo que el responsable de FinOps no es una persona. Tienen que ser todos juntos. Ujú. Porque si no funciona. Entonces también ninguna herramienta puede arreglar, porque bueno, vas a hacer dashboard y se termina ahí. Y si nada Claro. más, para cerrar esto que pasa con todos los tools que hay en el cloud, al principio eran todos dashboard, que te muestran algo.
Y ahí se terminaron. Y ahora el que ven los segundos Generation. sí, Generación. los que salen ahora son más para ser más activos. Te dicen, ok, bueno, yo te muestro esto y hay que hacer 1, 2, 3. Sí. Hay un muy bueno WIM que se llama, que a mí me gusta mucho, y al final también es como, te hace como un mapa y podés ver los workloads que haces, como workflows, perdón, Workflows. como decís, ok, tengo que hacer 1, 2, 3. Así que también, como estamos explicando, el mundo de cloud está desarrollando todo el tiempo, y ahí va también el FinOps, no sé si tan rápido como puede ir, y hablamos también mucho de todos los problemas, o no sé si es problema, todo lo que hay que hacer Sí. para hacer bien FinOps, y bueno, y eso como dicen, Cloud Journey y FinOps Journey muy largo. Entonces, pienso que la idea mía de cómo empezó, los problemas que hay, cómo se puede hacer bien FinOps, lo intenté decir en Sí. estos últimos 5 minutos. No, sí. Al final es un poco eso, que, por ejemplo, al principio había más problemas con la visualización, salieron estas herramientas. Ahora, por ejemplo, los proveedores tienen más herramientas de visualización, pues AWS con el Kudos, los reportings ya son mejores, ya empiezas a ver un billing más trabajado, más conjunto. Ahora, por supuesto, tienes el problema del multicloud, que al final intentar agregar todo eso junto, pues necesitas herramientas que se encarguen de eso, pero sí que es verdad que ahora un poco el problema está en, vale, tengo problemas, ¿cómo lo soluciono, no? Y facilitar ese punto. Pues por supuesto los proveedores te dan recomendaciones que puedes hacer. Sé que, por ejemplo, GCP tiene su recommendation system, que la verdad es que no está nada mal. Luego Azure también tiene su advisor, y AWS creo que también tiene, tiene sus recomendaciones. Y al final es un poco donde van evolucionando las empresas. O sea, al final el problema empieza a ser, vale, solucionamos esto, pues te viene otro problema más complejo. Y así, otro problema. Cuando ya las remediations sean súper fáciles, pues ya es, claro, si yo quiero poner una carga en la nube, ¿cómo la optimizo casi antes? Que es un poco ya la idea de cuál es el diseño más óptimo antes de lanzarla, no solucionar, sino, oye, antes de lanzarla, ¿va a ser esto? Sí. Hacer como un poco tema de predicciones también, que a mí eso me parece lo más complicado con diferencia, porque es donde pueden jugar muchísimos factores y ahí puede ir de todo. Y no hablamos todavía de los errores humanos, ¿ok? Sí, bueno, claro. Planeaste todo bien y al final Sí. uno se equivocó y en vez de $1,000 hay $50,000 por mes. Pero eso otra vez, cuando haces bien FinOps, no entramos adentro porque hay mucho de hablar, salud, se puede hacer muchas cosas para estar ahí, para ver las cosas que cambian, para ver las cosas que no funcionan bien, que las planeamos y no la apply en una manera Sí. bueno, eso parece para esta Bueno, primera charla. llegamos a la hora final, creo. Y siempre en final nosotros nos gusta hacer unas preguntas que hacemos a todos los que vienen y están con nosotros. Así que vamos a empezar. Nada más voy a decir que me Bueno, la primera ofrecieron todas las preguntas y no quise saberlas. Eso así es que- verdad, ¿eh? Eso es verdad, es un valiente. Vamos. Bueno, entonces la primera es, si pudieras crear una herramienta mágica de FinOps, ¿cuál sería? No usar cloud. Sí, esa últimamente está bastante de moda, la verdad. Mucha gente lo dice, luego hay que ver a ver quién es el valiente que echa para atrás, ¿no? Todo el dinero que se ha gastado en ir al cloud. A ver quién dice, sí. Mucha gente, además justo lo he visto hoy en LinkedIn, que el 80 y no sé cuánto % de los CFOs y CTOs están pensando en volver al data center. Digo, bueno, cuando vean lo que les va a costar, no sé Sí. yo si va a haber tantos, ¿eh? Bueno, dije lo primero que me salió. Así que Así vamos. es, no. Sí, no, está total. No lo Sí, piensas sí, tú solo, ¿eh? Si sabía lo que hacer, lo hacía, así que no le iba a contar a nadie. Bueno, la próxima es, ¿cuál es el mayor malentendido sobre FinOps? Me parece que lo que toqué antes es el hablar del post, del usage, en vez de hablar del waste.
parece que es lo más importante. Y el segundo voy a decir, a los FinOps, $100 o $50 por mes, vayan y se muevan a cosas más importantes. Esas son las dos, los dos problemas que veo que son muy, muy fuertes. Bueno, y por último, ¿cuál es tu referencia en el mundo de FinOps hoy en día? Bueno, si era canchero, decía yo. Si era menos, decía mi hermano Damián. Pero vamos a hablar de... Y el tercero sería el FinOps, más que el podcast, más que costes. Pero vamos a hablar de... Yo pienso que la FinOps Foundation es la referencia más buena que puedo. El señor que la hizo, J.R. Stockman, un capo que hizo cosas muy buenas, y se juntaron también al Linux Foundation. Entonces, más que una persona, diría esta fundación. Ahora, yo creo que hicieron, la verdad, un muy buen trabajo últimamente con todo el tema este de Focus. Estamos hablando de datos. Y sí, y lograron traer, ya que cuento de 4 empresas que ya adoptaron, Sí, ya que es lo hicieron más Focus grande como un al final. estándar, y lo van a seguir, ¿viste? Ya trabajando en el 1.1 y van a seguir trabajando, creo que sí. Bueno, la verdad que aprendemos mucho hoy, creo, ¿no? Sí, hoy hemos aprendido mucho de un montón de cosas, y también creo que otra manera, ¿no? De tanto pues diferentes enfoques, tanto menos técnicos como ya más técnicos, de cómo se toman las decisiones, y un poco más, ¿no? Desde dentro de cómo se gestiona todo, y también otros enfoques menos comunes, ¿no? Que eso siempre está bien, de ver otro tipo de cosas que no Sí. sea tan estándar cloud de, bueno, sota, caballo y rey, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido genial. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer, y bueno, si me invitan otra vez, sería genial para mí. Sí. Para más episodios familiares en próximas ocasiones. Bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Muchas Un gracias. saludo, gracias.